Mi nombre es Juan Manuel García Gutiérrez y en este video voy a presentar sobre las entrevistas que realicé de violencia de géneros. Cabe mencionar que mis entrevistados son de la carrera de Derecho y que la entrevista fue realizada vía Google Meet. Para la presentación de las ideas principales de los entrevistados, así como en el análisis y la consulta de fuentes, realicé una presentación en Canva para que estén plasmadas dichas ideas de una manera visual para mejor entendimiento. Y sin nada más que decir, adelante con la presentación. Ahora pasando a la presentación, tenemos aquí el contenido que vamos a ver durante ella y el orden que se va a presentar. Pasando a mi primer entrevistado, junto a una captura de pantalla sobre la vía que utilizamos para la entrevista, que fue Google Meet. Pasando a las preguntas, ¿puedes definir género? Lo que me contestó es que es la manera de llamar al macho y hembra de la especie humana. La siguiente pregunta es que sin su experiencia me podía definir los conflictos de género, a lo que me contestó que serían los problemas que tienen tanto los hombres y mujeres sobre las cuestiones que se suele estereotipar a alguno de los dos o a ambos. La siguiente pregunta es cómo podría definir feminicidio. Me contestó que es el asesinato de una mujer por el mero hecho de que lo sea. La siguiente pregunta es básicamente lo mismo con el concepto de homofobia, lo que me contestó que es la discriminación, odio, rechazo hacia las personas homosexuales en general. La siguiente pregunta es definir un concepto igual, que es el de lesbofobia, el cual me contestó que es exactamente lo mismo, dirigido hacia las mujeres lesbianas. Que si me puede definir transgénero es la siguiente pregunta y me contestó que son las personas que cambian su género. La siguiente pregunta es que si cree que en la universidad existe discriminación por género y que si la respuesta es sí, que si ha conocido o presenciado algún caso. Me contestó que piensa que no existe discriminación por género, ya que no ha visto ninguna cuestión sobre ello en su entorno escolar. La siguiente y última pregunta es básicamente lo mismo, solamente enfocado en discriminación por orientación sexual, la cual no sea heterosexual. Me contestó que sí, pero que no había iniciado ningún caso de primera mano y que no ha presenciado ninguno en su entorno escolar. Mi siguiente entrevistada, adjunté una captura de pantalla de la videollamada que hicimos. La primera pregunta es que a lo que me contestó es que es un término que utilizan las personas para atribuirle características que la misma sociedad determina los sexos de las personas. La siguiente pregunta es que si en su experiencia, qué son los conflictos de género? Me contestó que son los problemas cuyo origen proviene de choques causados por las opiniones de los que los géneros representan. La siguiente pregunta es cómo podría definir feminicidio. Me contestó que es la privación de la vida de una mujer por razones de odio hacia su género. La siguiente pregunta es que si me podía definir la homofobia. Me contestó que es todo tipo de práctica que busca discriminar a las personas de la comunidad LGBTQ+, por razón de su orientación sexual. La siguiente es una definición de lesbofobia. Me contestó que son todos los tipos de discriminación y odio dirigidos a las mujeres sexualmente atraídas por otras mujeres. Básicamente, la siguiente pregunta es una definición de transgénero. Me contestó que es aquel individuo que no está de acuerdo con el género que se le fue asignado por razones biológicas al nacer, así que se desenvuelve con uno diferente a este. La siguiente pregunta es que si cree que en la universidad existe discriminación por género. Me contestó que sí, sin embargo no conoce ni ningún caso de primera mano. Y la última pregunta es básicamente lo mismo, solamente que enfocado en la discriminación por género, digo, por orientación sexual. Me contestó que cree que sí, ya que existe, a menudo escucha a compañeros que utilizan ciertos términos para referirse de forma despectiva a las personas homosexuales, incluso pues haciendo bromas de esto, ¿no? Pasando ahora al análisis de las respuestas otorgadas, contestando a la pregunta de cuál es la percepción de los entrevistados sobre la violencia de géneros, ambos tienen un enfoque correcto en tanto los puntos principales que conlleva esta problemática, recordando que en lo que se basa esto es la idea de género y los estereotipos impuestos sobre él. Para ello me gustaría recordar una idea de Wolf y Saldana de su libro Género, Sexo y Sexualidades, Categorías del Debate Contemporáneo de 2015, el cual menciona que la organización social de las diferencias que existen entre las mujeres y hombres no puede solo explicarse desde su biología, es decir, el sexo. También interviene lo cultural, que determina valores, estructuras o el papel de cada individuo. Esto para evidenciar las diferencias que se hacen en la violencia de género. Pasando a la siguiente pregunta, es que si supieron relacionar estas problemáticas con situaciones que se presentan en el contexto escolar. En cuanto a situaciones de cuestiones de género, no me supieron diferenciar o reconocer actitudes que eslabonen en este supuesto.
Más sin embargo, en las cuestiones de discriminación sexual, por orientación sexual, sí me pudieron dar ejemplos en base a esto. Em, Me suena más lógico que encuentren en discriminación por orientación sexual, ya que en México la cultura homofóbica sigue muy presente, y esto apoyándome de la idea de Scott de 2015 de su libro de género, todavía una categoría útil para el análisis, La manzana de la discordia, el cual menciona que la homosexualidad se ha tachado como antinatural, una corrupción al orden de la naturaleza para y establecido por el orden social. La siguiente pregunta es que si los entrevistados sabían la diferencia entre feminicidio, homofobia y lesbofobia. Y en esencia los dos me contestaron principalmente lo correcto de ambos conceptos. Entonces, a mi parecer, creo que ambos supieron diferenciar dichos conceptos. La siguiente pregunta es que si están conscientes de que los anteriores son casos de violencia de género. Al no darme ningún caso en específico, me da a entender que hay una dificultad entre entender el concepto de género y sexo, por lo que me apoyo de la idea de Salim Pascual de la diversidad sexogenérica, un punto de vista evolutivo de 2015, en el cual menciona que los conceptos de sexo y género van de la mano, ya que se manchan de los acontecimientos sociales y de la colectividad social y cultural. Esto para dar apoyo a mi idea de que no pudieron dar ejemplos específicos, ya que quizás confunden el concepto de género y sexo. Y ahora, pasando a la última pregunta, es que sí creo que es importante informar a la comunidad escolar sobre el tema y de qué manera lo haría. Y a mi parecer sí es importante informar a la comunidad escolar sobre esto. Y lo haría a través de conferencias, folletos, trípticos que informan a las personas sobre los conflictos de género, conflictos por orientación sexual, así como la distinción de algunos conceptos importantes como es el feminicidio, homofobia, lesbofobia, género y sexo. Esas son las bibliografías que utilicé. Y sin nada más que mencionar, gracias por su atención.